que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaban amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó en la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de la tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a la tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan
y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo te extenderán los brazos y otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Durante el tiempo de la Pascua, queridos hermanos, Dios nos regala unos textos de la Sagrada Escritura maravillosos para celebrar precisamente la muerte y resurrección del Señor. Y estos textos maravillosos, pues hoy Dios nos los permite en este tercer domingo de nuestra Pascua. Textos maravillosos porque para quienes creemos en Jesús, el enviado del Padre Dios, que por nosotros aceptó la muerte en cruz, con su muerte lavó nuestros pecados, Cristo muerto y resucitado, que se le aparece, que da ánimo a los discípulos, ya resucitado, hermanos. Es el mismo Jesús en medio de nosotros, que nos anima y nos alienta con su palabra, y que anima la vida de quien cree en Él, que anima, hermanos, y nos hace también que sean nuestras esas palabras que el Señor pues pone en boca de Pedro y los apóstoles, de que a partir del encuentro que uno tiene con Jesucristo, muerto y resucitado, nos anima a decir: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Obedecer a Dios, hermanos, es poner nuestra vida a la disposición del amor de Dios que se nos ha adelantado en Cristo Jesús y le da sentido a nuestra vida. Obedecer a Dios, hermanos, es una relación de escucha, de diálogo, que le da sentido a nuestra vida, y no una vida así por encimita, sino que toca las entrañas profundas de la persona.
nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, que ordena nuestra vida, hermanos, de manera que sepamos la orientación que le queremos dar, porque nos hemos encontrado con el Padre Dios amoroso que se nos manifiesta en Cristo. Obedecer a Dios, hermanos, no es ciegamente hacer cosas. Obedecer a Dios es responder al amor, repito, con el que primero Dios nos amó, y que nos lleva a proclamar con alegría lo que da sentido a la vida. Precisamente es lo que nos relata hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles no se cansan de seguir anunciando que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, que sí estuvo colgado del madero, estuvo colgado en la cruz, pero que Dios, dice, lo exaltó y lo hizo nuestro Salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Hermanos, Pedro anuncia con mucho ánimo, con mucha valentía. Nosotros, dice, somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a todos los que lo obedecen. Esto lo pronuncia, hermanos, Pedro delante de las autoridades de Jerusalén. No era cualquier cosa, las mismas que habían mandado a crucificar al Señor. Esas autoridades, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura de hoy, pues ya les habían prohibido enseñar en nombre de ese Jesús, de ese Jesús, así un poquito despectivo suena. Sin embargo, después de esto que dice Pedro, los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohíben hablar en el nombre del Señor Jesús, los sueltan, pero lejos de andarse quejando, de andar haciendo marchas en contra de la autoridad, lejos en contra de pedir que cualquier otra cosa, dice el libro de los Hechos, salieron felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. No es que fueran masoquistas, sino que saben que aquello tiene sentido. También la parte difícil de vivir la vida cristiana tiene su sentido a la luz del resucitado. Queridos hermanos, en este tercer domingo de la Pascua, nosotros escuchamos con gozo y alegría este testimonio de la primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana, que son nuestros padres en la fe. El libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, no se nos olvide, son los primeros pasos de nuestra Iglesia Católica que está en este libro. Son nuestros padres en la fe. Esta comunidad de la que nos habla San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles son los primeros que vivieron la experiencia de fe como tú y yo, y que se nos anima a continuar en este camino de la fe, siguiendo al Señor muerto y resucitado por nuestros pecados, que nos anima el Señor a vivir en medio de las adversidades que a veces tenemos y seguir hablando sin miedo del Señor Jesús. Hay que obedecer, dice hoy San Pedro, primero a Dios y luego a los hombres. Aunque hoy no se quisiera, o muchos quieren que no se hable de Dios, aunque muchas veces hoy se mira mal a quienes abiertamente hablan de los valores de la vida cristiana, porque hablar de Dios, hermanos, no es nada más dar el catecismo. Desde luego que esa es una forma. Hablar de Dios no es solamente que hablemos de cuestiones fundamentales de la Sagrada Escritura en casa o con los amigos. Esa es también una forma, desde luego. Pero hablar de Dios, hermanos, es con nuestra conducta, valores, responsabilidad, respeto, servicio, perdón, solidaridad. Hablar de Dios, hermanos, es hablar a los hijos, corregirles en la casa, que no quisieran que les hablaras de principios, de valores, de escucha, de diálogo, de perdón, de honestidad. Hablar de Dios, hermanos, es el respeto a la vida. Cuando alguien se atreve, no nos extrañen las situaciones como estamos, cuando alguien se atreve a asesinar al hijo en el vientre, no nos extrañe que se asesinen a cualquier otra que te encuentras enfrente en la sociedad.
Eso es hablar de valores, hermano, es hablar de los principios, del sentido profundo de la vida. Hablar de valores es esos detallitos. Se dice gracias, se dice con permiso, se dice perdón mamá, perdón papá. Hablar de Dios, hermanos, es hablar de orden en casa y en la calle, de limpieza. No basta que tengamos mucha gente que trabaja en esa labor tan importante para cualquier comunidad de recolectar la basura. Lo grande es que nosotros no tiremos la basura donde no se tiene que hacer. Lo grande no es que tengamos una organización en la organización del tráfico de la ciudad, que eso es muy importante. Lo importante es que tú no te estaciones en doble fila o te burles, sacudiéndote las responsabilidades de orden tan elemental como convivir en el tráfico. Son ejemplos, hermanos. Hablar de Dios es decir buenos días. Hablar de Dios es tener, hermanos, una sonrisa con la gente que te rodea. Por eso, esto que nos dice es una buena noticia, pues, la buena noticia, la alegre noticia del Señor resucitado, el Señor de la vida que está en medio de nosotros. Esto que nos anima hoy, pues, la primera lectura, hermanos, se pasa también por el proceso del encuentro con el Señor resucitado. Es decir, ¿de dónde le viene a Pedro esta valentía para hablar de Cristo muerto y resucitado ante las autoridades? ¿De dónde le viene a Pedro el ánimo que, a pesar de recibir el castigo, en este caso, que les mandaron los miembros del Sanedrín, de darle ahí unos azotes, ¿de dónde le viene que en lugar de sentirse con otra actitud les viene la alegría y el entusiasmo de que han experimentado al mismo Jesús de Nazaret, el mismo que los llamó a la misión de ser pescadores de hombres en el lago de Galilea? Ese Jesús, hermanos, que en las primeras páginas del Evangelio nos relata cuando apenas Pedro, Santiago, Juan, los primeros apóstoles, pues, apenas iban conociendo a Jesús, y después de haber trabajado arduamente, el Señor les consigue la pesca milagrosa. Al ver ese milagro, dicen las primeras páginas del Evangelio, que Pedro quedó sorprendido ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero Jesús le dijo: tranquilo, Pedro, tranquilo, tranquilo, Simón, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Y normalmente normalmente el instrumento de trabajo en esa parte del oriente del lago de Galilea, hermanos, que es un gran lago, pues el modo ordinario se usaban las redes para pescar. Vamos a tomar otras redes. Hoy serás pescador de hombres. Así es como dice al inicio del Evangelio que el Señor, cuando apenas empezaban los apóstoles a conocerlo, le dijo: vamos a remar más adentro y vamos a pescar más adentro. A veces parece que tu trabajo es infructuoso, pero confía en mí, echa las redes, vas a ver lo que podemos lograr. Y ahí fue, hermanos, donde vino la vocación de Simón Pedro. Repito, al inicio del Evangelio, lo único que pudo decir Simón: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Lo que tú y yo experimentamos también en nuestra vida cristiana. A veces no nos sentimos dignos de la vida cristiana, no nos sentimos dignos, a veces, hermanos, de la oración, de la Eucaristía. A veces nos ponemos delante del Santísimo Sacramento, pues así como humilladitos, reconociendo nuestros errores, y le decimos: Señor, no tengo ningún derecho a venir delante de ti. Como también al inicio de cada Eucaristía, ¿qué es lo primero que decimos ustedes y yo al iniciar cada misa? Yo confieso. Bueno, hoy fuimos directamente a decirle: Señor, ten piedad.
Pero siempre que empezamos la Eucaristía reconocemos, hermanos, nuestros límites, igual que Simón Pedro. Así empieza nuestra vocación cristiana, cuando reconocemos nosotros nuestra limitación y nuestro pecado. Y nuestra vocación cristiana, hermanos, no tengas miedo. Eso que pasó a los inicios del Evangelio, hermanos, en los primeros encuentros de Simón y los apóstoles con Jesús, nos dice el Evangelio de Juan hoy que una vez resucitado el Señor, Simón Pedro y los apóstoles vuelven a su trabajo ordinario, vuelven otra vez, vuelven a donde empezó su vocación, es decir, al mar de Galilea. Por eso dice así empezó el texto del Evangelio de hoy. Jesús se les apareció otra vez junto al lago de Tiberíades o mar de Galilea. Simón Pedro y los discípulos estaban en la pesca. Fíjate bien, el mismo mar de cuando empezó el encuentro con Jesús, el mismo mar y la misma actividad después de la muerte del Señor y su resurrección. Pero habían pasado ya muchas cosas. En este volver a la vida ordinaria, hermanos, para ganarse el pan, su trabajo que sabían hacer ellos de ser pescadores, ya habían pasado muchas cosas. Ya Pedro le había dicho: Señor, aunque todos te abandonen, yo voy a estar contigo, ¿no? Ya Simón Pedro había dialogado con Jesús, aparte de decirle: apártate de mí que soy un pecador. Ya Simón Pedro le había dicho: Señor, eso no te puede pasar a ti, si tú eres el Mesías, no te puede ir mal, caray. Ya Simón Pedro había sacado valientemente la espada y le había cortado la oreja al pobre soldado aquel, nos dice el relato de la pasión, ¿recuerdan? Es decir, era aventadito Pedro. Pero ¿qué creen? Cuando el episodio que nos habla hoy el Evangelio sucede, también Simón Pedro había negado a Jesús 3 veces. Con todo y lo valiente, con todo y lo aventado de Simón, había negado que no conocía a ese hombre. Y hasta con palabras fuertes dijo: ¿qué carambas? No dijo qué carambas, dijo más fuerte: me están diciendo de ese tal, yo no lo conozco. Imagínense cómo se sentía Pedro. Vamos a ubicarnos también en su parte humana de Simón, porque les digo que el Señor toca a toda la persona y nos transforma. El Señor, cuando decimos que hay que obedecer a Dios antes que los hombres, decía hace un momentito, toca a toda la persona, libertad, voluntad, sentimientos. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se sentiría Simón? Entonces, hermanos, están otra vez en este ambiente de Galilea. Pedro ya ha pasado por muchas situaciones, pero sin duda la que más le pesaría, sin duda, eran las negaciones. ¿Por qué vuelven otra vez a la ocupación que tenían antes? ¿Sería que Pedro ya no se sentía digno de la vocación que le había dado Jesús? ¿Cuál vocación? Desde hoy serás pescador de hombres. Le había dado una vocación nueva. En medio de toda la crisis que pasaba Pedro, ¿no habrá sido también eso? ¿Ya no se sentía digno de su vocación? ¿No será que a veces en los matrimonios, con la grandeza que tiene el sacramento del matrimonio, cuando se comete cualquier falta, hermanos, la que ustedes gusten, no les doy ideas, no pongo ejemplos, no les doy ideas, ¿no es verdad que a veces cuando hay alguna fallita ya no se sienten dignos de la relación matrimonial? Te fallé. Bueno, cuando realmente lo reconocen, cuando son que no se dan cuenta, pues otra cosa. Pero cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando hay respeto, bueno, ubíquense un poquito así en esa relación afectuosa del matrimonio, de las promesas que te hice ante el Señor: fallé en esto, en aquello. ¿Cómo se sentiría Simón Pedro? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo lo verían los apóstoles? Porque aunque era el que lideraba, ¿cómo dio empezar el Evangelio? Dijo Simón Pedro: voy a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Vamos contigo. Es decir, Pedro seguía con su liderazgo. Pero ¿cómo lo habrán visto en el grupo? ¿Cómo lo verían los demás compañeros? ¿No es que Pedro se sentiría un poquito frustrado y herido, hasta indigno, cuando le dijeron: es el Señor el que nos está hablando en la orilla, Simón? Pum, se echa el clavadito rápido, ¿no? Se ata y
indigno, se sentía, hermanos, ¿por qué no?, frustrado. Sin embargo, hermanos, lo maravilloso es que el Señor Jesús, si se dieron cuenta en el Evangelio, no le hizo ningún reproche. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor arrepentidos de nuestras fallas, con todo lo que Dios nos ama, con todo, y que nosotros a veces fallamos, ¿no es verdad que es maravilloso sentir cómo Dios no nos reprocha? Cuando uno se acerca al sacramento de la confesión, nos dan algunas orientaciones, pero no hay reproches. Al final hay un ánimo. Ánimo, no vuelvas a pecar. Hermanos, eso es lo maravilloso del Señor Jesús en este pasaje del Evangelio, que el Señor Jesús desde la orilla, ante todo esto que pudo haber pasado por la cabeza de Simón y los demás apóstoles, desde la orilla, hermanos, los vuelve a animar. Muchachos, echen la red a la derecha. Y dice el Evangelio, aunque eran ¿cuántos? 153. Es decir, quiere decir una gran cantidad. Dice, las redes, ¿qué cosa no? ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué ese detalle? No nos estaba diciendo que las redes estaban bien hechas. No nos quería hacer un comercial, compren estas redes en la redería tal, ¿no? No. Lo que nos quiere decir el Evangelio, hermanos, que siempre que pongamos en práctica la palabra de Dios, siempre que le hagamos caso a Jesús, nunca se romperán las redes para hacer el bien. Nunca, hermanos, nunca nos va a fallar el Señor en vivir nuestra vocación. Por muy difícil que a veces sea, que no logramos la pesca en lo que cada quien tiene que hacer, echar las redes otra vez en el nombre del Señor nos va a permitir una gran pesca para hacer el bien, y las redes van a resistir. Y es más, del mismo bien que se recoge, ya el Señor estaba preparándoles las brasas para hacerles un pescadito asado. Como tú y yo venimos aquí cada domingo, y el Señor ya nos tiene preparada la mesa del altar, su palabra, la Eucaristía. Pero hay algo más, hermanos. Si bien es cierto que Jesús no reprocha nada a los apóstoles y a Pedro, también es verdad que en el Evangelio de hoy el Señor le da otra oportunidad a Simón Pedro y le pregunta tres veces: Simón Pedro, ¿me amas? Simón, y se lo voy a repetir: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Segunda pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Si fueron 3 negaciones, 3 oportunidades nuevas. ¿Se fijan? El Señor, hermanos, sabe de qué estamos hechos, sabe nuestra debilidad. El Señor nos vuelve a dar siempre oportunidades. La vida cristiana es una vida de oportunidad, en la que Simón Pedro tiene que reconocer que no es la fuerza, no es su voluntad solamente la que cuenta para vivir en el amor y la corresponsabilidad con Jesús. No es tu voluntad, ni que seas muy capaz o que seas muy inteligente, que seas muy fuerte o muy capaz para que con tu sola voluntad tú vivas tu vocación cristiana. ¿Qué nos hace a nosotros, pues, hermanos, que podamos nosotros vivir en la responsabilidad y en la relación con Dios? No eres tú, es el amor de Dios. Si estamos en la vida cristiana es porque estamos respondiendo al amor del Señor. Que nadie se sienta con soberbia, o que nadie se sienta que por su propia fuerza puede salir adelante en el seguimiento de Cristo. Si algo tiene de característica nuestra vida cristiana, es que respondemos a un amor. Y aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque traicionemos el amor de Dios,
el Señor nos vuelve a dar oportunidad para volver a ubicarnos en el lugar y en la vocación que Dios nos ha dado. ¿Cuándo fue nuestra vocación? El día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo tuvimos ese llamado a tener esa comunión, esa relación con el Señor. ¿Cuántas veces hemos fallado? Bueno, cada quien lleve su cuenta. Dios no lleva cuentas. ¿Cómo la ven? Y si uno lleva sus propias cuentas es para ponerle entusiasmo y acogerse a la gracia, al amor de Dios y salir adelante. ¿Están de acuerdo? Pero el Señor nos vuelve a decir a ti y a mí: ¿me amas? ¿Me quieres? Y si de veras me amas y quieres, bueno, manifiéstalo. Apacienta mis corderos, es decir, da testimonio. Como Simón Pedro y los apóstoles dieron testimonio ante el Sanedrín y Jerusalén. ¿Sí? Primera lectura, ya no repito todo eso. Pero como tú y yo tenemos que dar cuentas a Dios, hermanos, que nos anima a manifestar su amor en los corderos, en las ovejas que ha puesto delante de nosotros. ¿Quiénes son tus ovejas? Tu esposo, tu esposa, tus hijitos, tus nietos, los sobrinos. Son las ovejas que Dios nos pide que cuidemos. Desde luego que a los ministros de la iglesia pues nos encomienda la comunidad también. Hay que apacentar. ¿Y qué es apacentar? Llevar por el camino del bien, lograr una pesca grande para el bien, como Jesús, pasar la vida haciendo el bien, hablar de Dios, no tener miedo de hablar de Dios en casa, con los amigos, compañeros de trabajo. Ya dije hace un momento, y hablar de Dios no es solamente con palabras, eso es importante, sobre todo con nuestras actitudes. Pues yo no sé por qué no vienen los nietos a misa, por más que les digo. ¿Y cómo los tratas? Yo no sé por qué los vecinos se han alejado tanto ya de las novenas, por más que les digo. ¿Y cómo los tratas? ¿De qué hablas más? ¿De Dios o de chismecitos del barrio? ¿Ves las cosas positivas de los vecinos o te la pasas recortando y haciendo recortitos al por mayor? Hermanos, tenemos cada quien que reflexionar por dónde andamos, ¿no? Porque tenemos pues que hablar del Señor y apacentar las ovejas y los corderos que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, ánimo, que esta palabra, bueno, yo qué más, y ya no hablé de la segunda lectura. ¿Qué más les quisiera decir? Que la gracia de la Pascua nos anime y que juntamente con Simón Pedro digamos: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Cristo resucitado es nuestra salvación. Y mucho ánimo. Si hemos negado al Señor, no 3 veces, quizá más, el Señor siempre nos da la oportunidad de responderle y corresponderle con el amor. No por nosotros, sino por su gracia que nos envuelve y que nos ha rescatado del pecado y de la muerte el día de nuestro bautismo. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos, queridos hermanos, a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros, y digamos juntos: Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo el Señor atraiga así el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Roguemos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y de desdichados,
y aleje del mundo el hambre, las guerras y los males. Roguemos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz, que en su aparición otorgue a los discípulos, que en su aparición otorgó a los discípulos. Roguemos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo el Señor salve y bendiga nuestra parroquia y nuestras comunidades, y conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, gracias por seguirnos preparando el almuerzo en cada Eucaristía. Gracias por tu amor que nos redime. Gracias porque siempre nos das una oportunidad de dar testimonio de ti. A ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. De ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa a tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Todopoderoso, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Que en Cristo resucitado nos damos fraternalmente el signo de la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
cual tierra seca, agostada. Sin tu gracia desfallezco. Tú eres mi Señor, mi bien. Nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Él es mi roca, mi baluarte, de Él viene mi esperanza. Tú eres mi Señor, mi bien. Nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia. Tú eres mi Señor, mi bien. Nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia. La parte de mi herencia. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Un momento de su atención, tomen asiento, hermanos. El próximo jueves 9 de mayo, nuestro señor obispo ordena presbítero al diácono Sergio Caligua, que está desempeñando aquí en Catedral su ministerio como diácono. Será ordenado sacerdote en su pueblo natal, en su parroquia de origen, que es Tehuipango. Varios están organizando para asistir a la celebración. Por allí están interesados, andan organizando el traslado porque sí está un poquito lejos, en autobuses y bueno, todas las familias que quieren acompañar al diácono Sergio a esta ordenación presbiteral. Le damos gracias a Dios porque tenemos un nuevo sacerdote en los próximos días ya para el servicio de nuestra iglesia diocesana. El viernes próximo es 10 de mayo y vamos a dar gracias al Señor en la Eucaristía también por el don de la maternidad, por ustedes mamás. Les invitamos a todos a que acompañen a sus mamás, a que vengan las mamás a la Eucaristía. Tendremos celebración 7 y 8 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. En el resto de la semana habrá unas cajitas y también el mero día
unas cajitas para que depositen el nombre de su mamá, que aún vive, y una cajita para las mamás que ya son difuntas, y pediremos en la Eucaristía por todas ellas. El próximo domingo es día del seminario, cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Oramos por el seminario, pero también los seminaristas comen, y quienes somos presbíteros cuando pasamos por el seminario también comemos. Hay que orar en esta semana todavía más para que quienes se están formando en el seminario sean generosos y dóciles con el Señor, pero también el domingo será la oportunidad de manifestar nuestro apoyo en especie, económico, para la formación de los futuros sacerdotes. Y bien, como muchos de ustedes lo escuchan y ahora se hace oficial, el padre Antolín deja de ser párroco de catedral. Toda una época, todo un periodo dando servicio a esta iglesia catedral, desde antes de ser catedral, pues más de 20 años dando servicio aquí. Continúa su ministerio sacerdotal ahora en la rectoría de Nuestra Señora del Carmen. El padre Antolín toma posesión de la rectoría de Nuestra Señora del Carmen el jueves 16 de mayo, para que también acompañemos ese día al padre Antolín, en donde continúa su ministerio. El lunes 20 de mayo toma posesión el nuevo párroco de catedral. Al menos 13 nombramientos de parte de nuestro señor obispo aparecen en el periódico Buena Noticia, para que ustedes puedan allí leer, enterarse oficialmente de los cambios, de los nombramientos que el señor obispo hace para su diócesis. Además, podemos leer sobre la vida del seminario, sobre la vocación, que es responsabilidad de todos nosotros, promover las vocaciones. De verdad que vienen artículos que vale la pena leerlos y compartirlos con los demás. Entonces también pueden adquirir el periódico Buena Noticia en la entrada del templo. Les invito a ponerse de pie para recibir la bendición. Apacienta mis corderos, ¿verdad? Decía, apacienta mis ovejas. El obispo también tiene que hacer esa labor. Los cambios siempre nos ayudan en la iglesia para entender que el único que está siempre es Jesús, que a través de los ministros sirve. Así que, hermanos, oremos por nuestros sacerdotes y que el ministerio, el servicio que Dios nos pide, a veces como sacerdotes, a veces como obispo, pues que lo hagamos con el mismo ánimo que ustedes hacen y construyen su familia. ¿Están de acuerdo? A veces hay cosas que hay que acomodar en la casa, ¿o no? Hay asuntos que hay que poner aquí. Imagínate una casa sin orden, sin autoridad, sin guía. Imagínate una diócesis así. Así que recen mucho también por su obispo, para que haga las cosas como Dios me lo pide, como yo pido por ustedes, para que lo hagan bien en su casa y donde quiera que están. ¿De acuerdo? Nos encomendamos juntos a María Santísima, Madre de la Iglesia. Que María nos ayude para decir juntamente con Simón Pedro: hay que obedecer primero a Dios que... Ya dimos esa partecita tan hermosa de hoy. Y que lo hagamos todos con la mejor alegría. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Sergio es el diácono que ordinariamente nos estaba atendiendo en los domingos, normalmente con el obispo. Se está preparando para su ordenación, como ya lo dijo nuestro padre Yael. Pero hoy tenemos a nuestro hermano Francisco, que trabaja en el seminario menor, está ya desde hace un año integrándose en la inserción, es diácono de ahora en sábado de Pascua, y aunque está en el seminario menor, de vez en cada 8 días, bueno, no cada 8 días porque vamos a tener otro diácono, estará aquí en catedral.
Así que felicitamos a Francisco por su diaconado y que se siga preparando. Para que vean, hermanos, Dios oye nuestra oración. Dios oye la oración cuando pedimos por vocaciones. Y su cooperación, yo sé que también cuesta trabajo a veces desprendernos un poquito del presupuesto de casa para ayudar a otros, pero vale la pena para el servicio de la iglesia. Gracias por su apoyo, gracias por su oración. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. A cada invocación decimos amén. Que Dios Padre misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que en la alegría de nuestro Señor Jesucristo resucitado podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Todavía está nervioso. Que sigan pasando feliz domingo, hermanos. Ánimo con las aguas frescas y las nieves y las paletas. Dios los bendiga. Qué hermoso sol sobre los montes, los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva de Jesús resucitado, que grita al mundo. Liberatevi dalla dipendenza del telefonino, per favore. Voi sicuramente avete sentito parlare del dramma delle dipendenze, no? Sicuro, sì, padre. Dipendenze del chiasso. Se non c'è chiasso io non mi sento bene. E tante altre dipendenze. Ma questa del telefonino è molto sottile, è molto sottile. Il telefonino è un grande aiuto, è un grande progresso. Va usato. È bello che tutti sappiano usarlo. Ma quando tu diventerai schiavo del telefonino, perderai la tua libertà.
valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. Recemos este mes para que a través del compromiso de sus miembros, la Iglesia en África sea un fermento de unidad entre todos los pueblos, sea un signo de esperanza para este continente. Pasos más y llegamos a la Virgen del... estoy confundido. No se parece a mi estampita. ¿Cuántas madres tenía Jesús? Sí, María es la única madre de Jesús, aunque tenga varias advocaciones. Ah, como mi esposa. Usa un vestido diferente para cada lugar. Qué linda, mi reinita, mi señora, mi gran... Con confianza. Así es, María nos trajo a Jesús. Es madre. Una iglesia sin María es un orfanato. Ella ayuda a que Jesús nazca y crezca en vos. María te lleva a Dios con paciencia y ternura, para que Él desate los nudos de tu vida con misericordia de Padre. Ella te acompaña. Toda su vida fue discípula de Jesús, se dejó guiar por su palabra, tuvo sus sentimientos y actitudes. Una madre cuida a su hijo y trata de salvarle hasta el fin. Ella toca tu conciencia a cada instante, trae a Jesús del cielo a convivir contigo. Ella te cuida, te aconseja, está cerca. Pero no es mucha devoción para tan solo una madre. Nadie puede prescindir de su madre. Por más que conozcas a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro para prescindir de María.
Cuando falta su maternidad, solo queda la rigidez, la disciplina, y no hay alegría. Ella te protege y defiende en los momentos de turbulencia espiritual, te acoge bajo su manto. Tu vida no es un deambular sin rumbo, aún con incertidumbres y sufrimientos. Tiene una meta segura, la casa del Padre que te espera con amor. María invita a salir de casa, a tener un corazón abierto, a involucrarte con los demás, a sostener la esperanza, a hacer signos de reconciliación. Te invita a vivir la revolución de la ternura. Cristo y su madre son inseparables. Hay gente que se avergüenza de la Virgen, no hablan de ella con amor. Jesús no se avergonzaba de la Virgen porque nunca se avergonzó de su madre. Por esto no se puede entender a Jesús sin su madre. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Liberatevi dalla dipendenza del telefonino, per favore. Voi sicuramente avete sentito parlare del dramma delle dipendenze, no? Sicuro, sì, padre. Dipendenze del chiasso,
se non c'è chiasso io non mi sento bene, e tante altre dipendenze. Ma questa del telefonino è molto sottile, è molto sottile. Il telefonino è un grande aiuto, è un grande progresso. Va usato. È bello che tutti sappiano usarlo, ma quando tu diventerai schiavo del telefonino, perderai la tua libertà.